Hermanos, tenemos nosotros que tomar decisiones todos los días. Todos los días seleccionamos cosas. Jesús seleccionó a 12 hombres. A veces nosotros nos sentimos muy especiales, nos sentimos seleccionados. Había un señor que le dijo a su jefe: oiga jefe, súbame, auménteme el sueldo. Y le dice: auménteme el sueldo porque tenga en cuenta que hay 4 empresas detrás de mí. Y le dice el señor, el jefe: ah, sí, no me digas. ¿Y cuáles son? La del cable, la de la luz, el gas y el teléfono. El hombre se sentía seleccionado por estas empresas, pero para cobrarle. Un día le preguntaron a Billy Graham, una persona muy famosa aquí en Estados Unidos, predicador. Le dijeron: si tú tuvieras una iglesia grande, ¿qué es lo que harías? Y lo que él dijo fue: lo que yo haría es que seleccionaría entre 8, 10, 12 personas y las reuniría conmigo todos los días para enseñarles y pasarles todo lo que yo tengo, y que de esa manera pueda tener yo 8, 10, 12 ministros que van a estar trabajando en la iglesia. Y eso es lo primero que yo haría. Y esto aprendiéndolo de Jesús, porque Jesús lo que él hizo es que seleccionó a 12 hombres. Y le voy a pedir aquí al hermano Rafael, me parece, trae unas botas, ¿verdad, hermano? ¿No trae botas? ¿El hermano Zamora trae botas? ¿Puede pasar, hermano, por favor? Y el hermano Fernando también. Hoy quiero enseñarles 2 cosas. Una es que los vaqueros usan botas. Yo no soy vaquero. Bueno, por traer botas lo dejamos de ese tamaño, pero gracias por pasar. Vean aquí nomás el vestuario de estos hermanos, el porte. Y le doy gracias, hermanos, por pasar. Pongan atención. Gracias, pueden sentarse. Por lo general, un vaquero trae anillo, reloj. Ahí viene otro. Allá está el hermano Javier. Un vaquero trae anillo, trae reloj, trae un cinto, ya ahora cargan celular, traen botas y un sombrero, ¿verdad? El día de hoy quiero hablarles de cómo es que Jesús planeaba que todo el mundo pudiera conocer de Él. Y lo vamos a hacer con el vestuario de un vaquero. Con el vestuario de un vaquero lo vamos a ver. Lo primero es que seleccionó a 12 hombres. En Lucas 6:13 nos dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estaba un señor, entró al restaurante y le entregan la carta y lee: verduras a elegir. Cuando se le acerca el camarero le pregunta: ¿qué verduras tienen? Y el camarero le dice: tenemos espárragos. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, ¿entre qué puedo elegir? Entre si los quiere o no los quiere. Jesús escogió 12 discípulos. Entre las muchas personas interesadas en Él escogió a 12. Y de esos 12 hermanos, Él tuvo una intimidad con ellos. Los escogió para tener una relación personal y continua con ellos. Fíjense,
fue a ellos a quienes se les manifestó en una transfiguración. En Mateo 17:9 dice, mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Fue a hombres como estos a los que Jesús les mostró su poder, su gloria. No se los mostró al mundo entero, se los mostró a ellos, y mientras estuvo con ellos les dijo, ahorita yo tengo suficiente con ustedes, no necesito más personas, lo que quiero es a ustedes, en ellos se concentró. Y lo mismo vemos con la hija de Jairo. En Marcos 5:43 nos dice, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, de que la sanó, y dijo que le dieran de comer a la niña. Y de entre ellos estaban los discípulos de Jesús. Solamente a ellos los tomó y se los llevó para enseñarles lo que iba a hacer a la hija de Jairo, y la sanó. Ellos estuvieron con Jesús, y si se fijan, Jesús no sanó a todo el mundo, no acabó con la pobreza del mundo. Lo que Jesús, Él estaba haciendo, lo que tenemos en los evangelios, son historias de ciertas personas en específico, a las que sanaba, a las que liberaba, a las que ayudaba, pero si se fija de un detalle, es que siempre traía a un discípulo por lo menos con Él, porque Él lo estaba discipulando, lo estaba enseñando lo que Él hacía para que de esa manera pudiera ellos también hacerlo. Jesús se concentró en pocos hombres. Esto fue lo que Jesús hizo. Hombres ansiosos de aprender. Hombres que no necesariamente eran intelectuales, pero eran fieles. Hombres a los que Él les dio la prioridad de su tiempo. A ellos les dio la prioridad de su tiempo. No se las dio a las multitudes, no se las dio a la otra gente, sino a esos 12 que Él escogió. Ellos tenían la prioridad del tiempo de Jesús. Bueno, es que Jesús no quería impresionar a las multitudes. Él tenía la misión de introducir un reino. Lo que Él quería era introducir un reino, y para ello necesitaba personas que pudieran reinar en Él. Y para esto Él escogió 12 apóstoles para que de ellos pudiera expandirse el reino. Así que en Hechos 1:8 vemos el método de Jesús. El método fue para que su testimonio llegara a toda Jerusalén, a toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, para que su testimonio, lo que Él es y lo que Él hizo, llegara a todo el mundo. Lo hizo no poniéndose en las redes sociales o en la televisión, no se puso en enlace. Lo que Él hizo es que escogió a 12. Escogió a 12 y a ellos los entrenó, los capacitó. Fíjense, estos son años de su lado izquierdo. En el lado, la columna del evangelista, esto es suponiendo que es una persona que todos los días del año, le habla a alguien de Jesús. Entonces, y todos los días del año, todos los días se gana a alguien para Cristo. Todos los días. Pero él solo está evangelizando todos los días. Vean la diferencia al que discipula. Al que discipula, digamos que solo consigue una persona en el año. Entonces, persona que discipula a alguien, y esta persona, la que discipula a alguien más. Fíjense cómo se ve la matemática. El primer año, el evangelista ha conseguido 365 personas, y el que hace un discípulo, 2. En el año 2, el evangelista lleva 730 personas, y el que hace discípulos, 4. Pasan los años hasta el año 16. En el año 10 ya empieza a acercar el que hace discípulos, porque es el que hace discípulos, y el que se hizo discípulo ahora hace otro discípulo.
y se empiezan a multiplicar de esta manera, tanto que en el año 16 hay 65,536 discípulos, esto es, no evangelizados, sino discípulos, alguien que sirve a Cristo, alguien que ama a Cristo, alguien que obedece a Cristo. Vean los números, la diferencia cuando alguien se dedica a una persona. Y esto es lo que hizo Jesús. El discipulado es una relación donde de forma intencional caminamos juntos junto a otro discípulo y nos animamos, corregimos y retamos mutuamente en amor para crecer hacia la madurez en Cristo. En estas relaciones cercanas, hermanos, son más abiertas. Estas relaciones permiten que pueda haber un acercamiento más familiar, con más confianza. También permiten que nos abramos más y de esa manera damos más lugar a la transformación que gira en torno a la palabra de Dios. Y también hay una supervisión mutua. Esto es, cuando tenemos esa persona con la que estamos buscando a Dios, estamos discipulando, entre los dos nos estamos supervisando. ¿Cómo andas? Oye, ¿no viniste el domingo? Oye, ¿cómo andas tu vida en oración? Nos supervisamos cuando tenemos la confianza con alguien. Entonces, vemos que esto fue lo que hizo Cristo. Cristo buscó, seleccionó a estas personas. Hay un señor Manolo, le dice Manolo a la señora: Manolo, llevamos 40 años de casados y todavía no me has comprado nunca nada. Y le dice Manolo: no sabía que fueras vendedora. El hombre no le quería comprar nada. Y muchas veces las cosas buenas de la vida se seleccionan. Las cosas buenas de la vida se seleccionan como seleccionamos a nuestra pareja. Nosotros seleccionamos al amor de nuestra vida. Seleccionamos a la persona con la que vamos a vivir por el resto de la vida. No estamos como aquel chiste del joven que va a la joyería y le dice al joyero: ¿cuánto cuesta este anillo de compromiso? Y le dice: tanto. Oiga, eso es mucho. Y le dice: pero señor, estos anillos solo es para toda la vida. Y le dice: pero yo no pienso durar tanto con ella. Qué triste que no tenemos ahora una visión de vernos para toda la vida con la persona que nos juntamos. Estamos llamados en el matrimonio a unirnos de una vez y para siempre. Pero cuando mi esposa se iba a casar conmigo, mi suegra le dijo: ¿te vas a casar? Te vas a morir. Válgame. Pero después entendí, porque ella ya no vive para ella, ahora vive para mí. Y yo me morí también, porque ya no vivo para mí, ahora vivo para ella. Y no es un sacrificio que duele, uno lo disfruta. Uno disfruta esa unidad en el matrimonio en que dice: yo me complazco en verte feliz, me complazco en darte placer, y ella se complace en darme placer, y hay una armonía en nuestro matrimonio, hay una unidad. Bueno, Cristo quiere esa unidad con nosotros también. Cristo quiere que profundicemos en nuestra relación con Él. Él nos selecciona también a nosotros para que seamos sus discípulos y vivamos con Él todos los días. A esto fue a lo que Jesús los llamó. Él los llamó a los discípulos a que anduvieran con Él. Los seleccionó para que estuvieran con Él una vez y para siempre. Así que nosotros en nuestro trabajo no es un trabajo de uno solo en el matrimonio, sino que es un trabajo de los dos. Y juntos producimos amor, juntos producimos hijos. Y los hijos son ese producto del amor, y ese producto del amor no es tarea solo de uno, sino es de los dos.
es un trabajo en equipo. Y lo mismo es cuando hacemos discípulos. Cuando hacemos discípulos no es el trabajo solo de Cristo o solo de mí, es de los dos. Los dos en nuestro amor, mi amor con Cristo produce otros hijos espirituales, otros discípulos a los cuales yo voy a trabajar con ellos de la mano de Cristo. No lo hago solo, no lo hago en mis fuerzas, lo hago con Cristo. Uno siembra y otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Así que lo hacemos de la mano con Cristo. Así que eso es el anillo que carga un ranchero. Recuerde eso. Cristo lo seleccionó a usted para toda la vida. Jesús se asoció con los hombres que seleccionó. Jesús se asoció con ellos. No solamente los seleccionó, sino les llamó a que lo siguieran. Y que lo siguieran, eso implica que iba a pasar tiempo completo con ellos. A eso los estaba llamando, a que estuvieran con Él, a que vivieran con Él. Vemos en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no solamente los seleccionó y los dejó, Él está con ellos, Él estuvo con ellos todo el tiempo. Y lo mismo con nosotros. Una vez que nos selecciona, no solamente los selecciona el día que usted fue bautizado, los selecciona y Él está con nosotros todos los días. Usted no está solo. Cristo se ha asociado con nosotros. Cristo quiere pasar ese tiempo con nosotros. Jesús les pidió que lo siguieran. Para esto los capacitó pasando tiempo con ellos. Fíjense lo interesante, que Cristo los capacitó de esta manera, con su vida misma. La vida misma de Cristo fue la escuela de los discípulos. La vida misma de Cristo fue lo que los entrenó. No los llevó a una escuela, no los llevó no tenían clases de 8 a 10. Era la vida misma de Cristo la que los entrenó. La vida misma de Cristo la que los instruyó y con la que los capacitó. Y nosotros, es fácil pensar en los domingos que podemos venir o invitar a alguien. Pero no vemos fácil sacrificar el tiempo de asociarnos con alguien para darle lo que tenemos, el Evangelio, darles esa vida con Cristo. Compartirlo, eso requiere más. Y eso es lo que Cristo hizo. Un vaquero también carga con su reloj. Y esto es para recordarnos que necesitamos pasar tiempo con los hijos espirituales que tenemos. Pasar tiempo con quien estamos compartiendo el Evangelio. Necesitamos darnos ese tiempo. De igual manera necesitamos ese tiempo con nuestros hijos mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos al trabajo, a poder sobrevivir de cierta manera para darle una mejor vida a un ser querido? Pero en realidad, lo mejor que alguien puede recibir es la calidad de tiempo. La calidad de tiempo es inolvidable. La calidad de tiempo, los regalos se olvidan, los regalos se quiebran, pero el tiempo que nosotros pasamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, es inolvidable. Cada minuto cuenta. Así que tengamos también nosotros tiempo con nuestros hijos. Necesitamos tiempo de calidad. Si alguien le puede subir un poco más aquí al micrófono, por favor. Necesitamos ese tiempo. Jesús les dio la advertencia a los discípulos de que si ellos iban a salir en medio de los lobos, iban a salir en medio de personas crueles y destructivas, pero era el tiempo que pasaba con ellos, un tiempo de quietud, un tiempo de paz, un tiempo en el que estaban con tranquilidad. Y nosotros muchas veces
nuestros hijos pueden ir a la escuela y no nos imaginamos los problemas por los que pasan. Y lo que ellos necesitan es que sepan que el tiempo que van a pasar en el hogar es un lugar de refugio, un lugar de ánimo, un lugar donde tienen aceptación, un lugar donde no se les culpa, sino que se les anima y se les ayuda. Los discípulos salían al mundo y creen que el mundo los recibía bien. Eran muchas veces rechazados, pero cuando volvían a casa, cuando volvían con Cristo, en Él encontraban el buen pastor, alguien que los cargaba, alguien que los amaba. ¿Qué encuentran nuestros hijos cuando vienen a nosotros? Es la pregunta. Jesús también los consagró. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De igual manera, nosotros tenemos el llamado a cargar con el yugo de Cristo. Esto es, a vivir en obediencia a Él. Jesús no buscó personas intelectuales, pero sí buscó personas fieles. Jesús consagró a estos discípulos. Él no buscó personas que tuvieran mucho conocimiento, no buscó personas muy hábiles, solo buscó personas que fueran fieles, buscó personas leales. Y esto es lo que Jesús quiere, nuestra lealtad. Esto es lo que Él buscó en los discípulos y es lo que encontró: lealtad, fidelidad, pero les enseñó obediencia. Y para esto está el cinto. También el cinto del vaquero, que si necesita lo usa, ¿verdad? Cristo también cargaba con su cinto. También los corregía a los discípulos. Un tiempo los discípulos pasaron por Samaria y Juan y su hermano dijeron: que caiga fuego sobre estos. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego? Y Jesús los corrige y les dice: hijos del trueno, tranquilos. Nosotros también recibimos corrección del Padre, corrección de Cristo, pero esto es porque Él nos ama. Y nosotros también, si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, necesitan corrección, pero una corrección con motivos de amor. Y que eso puedan conocerlo ellos, que se les corrige porque se les ama, porque porque quieren lo mejor para ellos. Y el hijo que aprende a obedecer puede aprender a ser igual que su Padre. Y Cristo pidió lo mismo de sus discípulos. Quiso que lo obedecieran porque de esta manera se convertirían igual a Él. Él quería que pudieran ser obedientes. Y Jesús también se comunicó con sus discípulos. En esto tenemos nosotros, en el tiempo en que nos comunicamos ahora, muchas veces, ahora ponen lugares en que ahora nos mandamos besos por el teléfono, pero no nos damos beso en la casa. ¿Qué ha pasado con esa comunicación? Jesús se comunicaba con ellos cara a cara. Jesús estaba con ellos, sudaban juntos, andaban juntos, pasaban tiempo juntos. Jesús les dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En esto Jesús también, Él se dio por completo a sus discípulos, les dio todo a sus discípulos, les dio autoridad, les dio las palabras que recibió del Padre y dice: ustedes no son siervos, porque el siervo no conoce lo que hace el Señor, el trabajador no conoce lo que hace el jefe, pero ustedes son mis amigos, porque yo les he dado a conocer mis negocios, les he dado a conocer mis intereses, les he dado a conocer mis sueños, les he dado a conocer la palabra de mi Padre. Ahora les dio a sus discípulos
En ellos se santificó Él mismo. En Juan 17, 18 y 19, cuando Él hace la oración, Él dice que en ellos se ha santificado a sí mismo. La renovación constante de la consagración de sí mismo fue por medio de su servicio amoroso hacia los discípulos. Esto lo santificó. Nosotros también nos santificamos por ello. Nosotros a veces ya no estamos para dar. Dice, mi cartera está como la cebolla. La abrí y se me salieron las lágrimas. Jesús no necesariamente tenía dinero, pero sí podía dar. Y dio de su tiempo, dio de sus palabras, dio de su sabiduría a sus discípulos. ¿Cuánto es que nosotros damos? Jesús les comunicó a sus discípulos mientras pasaba el tiempo que Él iba camino a la cruz. Y esto los puso tristes, pero se los comunicó de antemano. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y esto se los comunicó. Es necesaria la comunicación. Cuando les dijo, ¿saben? Yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. Jesús les anunció su muerte cuando les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Desde el principio Él les anunciaba de su muerte. Él les anunciaba, un día yo voy a ser crucificado. Les decía desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque el costo era mucho. El costo era la muerte misma. Y muchos de los discípulos dejaron a Jesús porque les decía acerca de que Él iba a morir y que quien quisiera seguirlo también debía de morir a sí mismo. Y desde entonces muchos dijeron, hasta ahí está bien. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro le dijo, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. A Él, Cristo, sabía que sus discípulos le habían sido fieles y les anunció su muerte. Pero les dijo, yo me voy, pero envío al Consolador. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo les dice, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. Y las obras que yo hice, también las hará y las hará aún mayor. ¿Por qué? Porque Jesús, desde que inició su ministerio, Él introdujo que el Espíritu Santo era el poder en su vida para dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados. Es en el poder del Espíritu. Y este poder se lo dio a los apóstoles de igual manera. De igual manera, nosotros tenemos que comunicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que no vamos a estar de aquí para siempre. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de poder decirle a nuestra familia, ¿sabes qué? La muerte es lo más natural. La muerte puede ocurrirme hoy y puede ser que hoy no esté con ustedes. ¿Qué van a hacer? Jesús se los comunicó, pero les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estar para siempre con ustedes, pero el Espíritu, Él va a estar con ustedes. Y nosotros también, pienso que debemos de vivir al máximo con nuestra familia, con nuestros hijos, con quienes estamos discipulando. Muchas veces esperamos al ataúd para poder expresarles te amo. Personas mueren y sin que se les haya dicho te amo, hasta que mueren, la persona dice, yo la amaba. Muchas veces se invierte más dinero en ese funeral que lo que se invirtió en la vida de la persona. Muchas veces valoramos hasta que lo vemos perdido. Y Cristo vivió al máximo con sus discípulos. Cristo anduvo con ellos y les dio lo que Él tenía mientras Él estaba con ellos. Y de esto nosotros también tenemos responsabilidad.
de poder anunciarles, comunicarles a nuestros hijos, la vida no la tengo para siempre, pero el Padre, Él es un Padre celestial, Él es un Padre eterno. Y es tiempo de que nosotros también podamos comunicar a nuestros hijos que tienen un Padre celestial, en quien pueden depender, en quien se pueden refugiar, que nunca los va a dejar, que siempre estará con ellos, que en quien siempre pueden encontrar aceptación y amor. Muchas veces dejamos que dependan de nosotros y no dejamos que puedan ellos depender del Padre. Son prestados, son del Padre y nosotros se los vamos a dar cuentas. Así que nosotros podemos desde ahora, como Jesús les dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Y en Él van a encontrar mis palabras, en Él van a encontrar paz, en Él van a encontrar consuelo. También nosotros podemos comunicar eso a nuestros hijos, en nuestra familia. ¿Sabe? El Padre, en Él siempre hay consuelo. En Él podemos siempre refugiarnos. Él promete estar con nosotros para siempre. Había un señor, se llamaba Alberto, era importunista, muy ocupado, trabajaba muchas horas. A menudo debía de trabajar también los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó antes de tiempo y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió y le preguntó: ¿por qué tienes que ir hoy a trabajar, papá? ¿Podríamos jugar juntos? No puedo, tengo unos asuntos muy importantes que resolver. ¿Y por qué son tan importantes, papá? Bueno, porque si salen bien, sería un negocio grande. ¿Y por qué sería un negocio grande? Pues porque la empresa ganaría mucho dinero y a mí me es posible que me ascenderían. ¿Y por qué quieres que te asciendan? Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿vas a poder jugar conmigo? El papá de Alberto quedó pensativo. Así que el niño siguió con sus preguntas. ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? Pues para poder tener una casa mejor y ganar más y tener una casa más grande y para que puedas tener más cosas. ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas las cosas nuevas? No, hijo, porque una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más cosas. Y Alberto dudó un momento y sonrió. ¿Podremos hacer más cosas juntos? Estupendo, entonces vete rápido. Yo esperaré los años que hagan falta hasta que tengamos una casa más grande. Al oír esto, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido y su papá sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda y mientras se sentaba a jugar con Alberto, tan sorprendido como encantado, dijo: creo que el ascenso y la casa nueva podrían esperar algunos años. El Señor realizó que Alberto probablemente iba a crecer más rápido. Y cuando él tuviera la casa grande, Alberto ya no estaría en la casa. Y decidió dejar su agenda por sentarse con Alberto. La vida se vive una vez. Muchas veces esperamos hasta el final. Pero nos anima el pensar que hoy podemos conectar con Dios. Hoy podemos conectar a nuestra familia con Dios. Dice, este señor impidió una guerra nuclear. Se llama Stanislav Petrov, es ruso. Este señor, hermanos, en la guerra soviética, él murió a los 77 años, murió. Y cuando murió fue que se le reconoció, pero él en realidad impidió una guerra nuclear. En el año 1983, él estaba trabajando y su trabajo era, si detectaba misiles hacia Rusia, él tocaba el botón y empezaba una guerra nuclear. Y hubo 3 misiles que aparecieron en cuestión de 15 segundos. Y el Señor pronto discernió
que si se tratara de una guerra, ya hubiera visto un resultado. Entonces esperó, él no escuchó de que hubiera un ataque y se guardó de empujar el botón, darle clic para que se empezara esa guerra nuclear. Después se descubrió que eran unos rayos de sol que se detectaron y los detectaron como si fueran misiles. Pero si el Señor, su trabajo era eso, su trabajo era que si Él detectaba un misil, prensara el botón. Pero en realidad impidió una guerra por no hacer de cierta manera, por no prensar el botón. Y no se le reconoció. Y hay muchas personas que no se les reconoce hasta que mueren. Y en este caso, nosotros no hay que esperarnos a ello. Jesús les demostró con su vida lo que quería que ellos hicieran. Había un joven y le dice, ¿sabes? Ando leyendo un libro, se llama Honestidad y otros valores. Y le dice el amigo, qué bueno, ¿dónde lo compraste? Lo robé en la librería de aquí de al lado. No es una buena demostración del libro que tenía. Jesús les demostró con su vida lo que Él quería. Por ejemplo, porque ejemplo os es dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Cristo dejó el ejemplo y atrás de su ejemplo dice, ahora hagan como yo he hecho. Hagan lo mismo. Les mostró cómo vivir. Les explicó principios. Jesús mandaba que ellos cumplieran cosas, pero que Él ya había cumplido. Está bien explicarle a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarles cómo hacerlo. En este caso acuérdense de las botas del vaquero. Las botas del vaquero, si puede, hermano Javier, ponerse de pie y venir. Véanlo cómo camina. El hermano Javier nos viene mostrando cómo camina un vaquero. Así que las botas con su caminado, él nos muestra cómo camina un vaquero. Gracias, hermano. Se los presto cuando quiera. Gracias. Un aplauso al hermano. Cristo les mostró cómo caminar a los discípulos. Cristo les mostró con su vida cómo era que ellos habían de andar, cómo era que ellos habían de vivir. Y lo mismo nosotros, nuestros hijos serán un espejo de cómo nosotros caminamos en la vida. En este caso, tenemos nosotros imitaciones. Alguien nos está viendo y hay cierta edad hasta la cual tenemos cierto espacio para influir en ellos, porque después hay competencia. Hay competencia en la escuela, hay competencia en la televisión, hay competencia por todos lados en cómo vamos a influenciar. Así que aprovechemos el tiempo con ellos para poder ser un ejemplo en cómo ser discípulos de Cristo. ¿Cómo es que queremos que crezcan? Como el rey de España, la reina de España. ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos de grandes? ¿Qué ejemplo les vamos a dar? Si el rey de España quiere que su hijo herede el trono, le va a enseñar cómo se porta un rey. Pero un discípulo de Cristo le enseña a sus hijos cómo es un discípulo, para que el hijo, la hija también crezcan como discípulos de Cristo. Porque es para los discípulos de Cristo a los que está prometido el Espíritu de Dios. Y no hay vida de más realeza que una vida con Cristo. Jesús les delegó y los supervisó. Hermano Javier, ¿trae sombrero? El vaquero trae sombrero. Y el vaquero que trae sombrero,
con ese sombrero un día se delega. Ese sombrero se delega a quien le va a seguir. Y Cristo hizo lo mismo con sus discípulos. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Básicamente Él les enseñó lo que Él hacía. Y de esta manera les delegó su ministerio. Para pasar el sombrero les asignó responsabilidades. Siempre buscó reunirse con ellos después de recorridos. Salían a un recorrido a evangelizar y al regresar también salían juntos a solas a ver cómo te fue, cómo les fue. Oh, pues echamos fuera demonios, vienen bien contentos. Y Jesús les dice, ¿saben qué? No se alegren de eso, alégrense más de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y los vigiló sin cesar. Siempre estuvo encima de ellos. Estaba vigilándolos en cómo reaccionaban. Un día después de que hizo el milagro de la multiplicación del pan, salen en la barca y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y les dice, los discípulos empiezan a murmurar entre ellos y dicen, tal vez nos dice eso porque no traemos pan. Y les dice Jesús, ¿cómo piensan eso? Si no acaban de ver cómo multipliqué el pan, les estaba hablando de que se cuidaran de la hipocresía de los fariseos. Así que siempre tenía Jesús ojo en sus vidas, los supervisaba. De igual manera, nosotros tenemos que poder supervisar y delegar a nuestros hijos lo que somos y lo que podemos darles. Les damos, les delegamos, pero tenemos que ir de la mano con ellos, caminar con ellos. Aquí está el Señor enseñando a su hijo a andar en caballo. Y ahí lleva él la soga, no se ve bien, pero lleva la soga él agarrándola, lo va cuidando, va viendo que todo vaya en control. Y Jesús, de la misma manera, los envió. Primero fue enfrente de ellos, los envía, después se queda él atrás y los deja para que ellos lleven el evangelio. Cristo de igual manera les delegó de bien, les supervisó, y nosotros hay un cierto punto en que también podemos dejar que nuestros hijos tomen decisiones, y es cuando entra en nosotros poder también supervisarlos. Jesús esperaba que se multiplicaran. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús quería que sus discípulos se multiplicaran. Y se dice que los padres se miden con los nietos. Tomé esa foto del Facebook de la hermana Neri. Miren, ahí está la hermana Araceli con su hija y su nieto. Y nosotros también tenemos eso, nos vamos a medir no con nuestros hijos, sino con nuestros nietos. Y Cristo a Él les delegó a sus discípulos, los envió, pero de igual manera se midió con el fruto que ellos dieron. Con el fruto que ellos dieron en traer más personas a Cristo, y esas personas amaban a Dios. Así que nosotros tenemos ese llamado. Esta información la obtuve del libro Plan Supremo de Evangelización de Robert Coleman. Me pareció muy interesante cómo describe cómo Cristo llevó a cabo su método para que todas las naciones le conocieran. Entonces, ¿qué? Mientras vamos en la vida, hacemos discípulos. Cuando Cristo les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y en los confines de la tierra. Pero esto era al mismo tiempo era que esto iba a pasar. Pero la primera persona a la que discipulamos es a nosotros mismos.
La segunda persona es a nuestra familia. Y la tercera es a los hijos de paz, a las personas de paz que encontramos. Pero las tres es al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No esperamos primero yo seré un discípulo y luego mi familia y luego encontrar personas. Esto va de la mano. Van al mismo tiempo. Claro que es prioridad primero que uno se cuide a sí mismo, luego a nuestra familia y luego a las personas de paz. Estas son prioridades, pero van al mismo tiempo. Mientras nosotros vamos siendo discípulos, vamos también discipulando a nuestra familia y vamos encontrando otras personas para que sean discípulos. Así que, hermanos, tomemos el llamado de Cristo a ser sus discípulos que hacen más discípulos.